Paso 2 de la ruta a Dios para no atrasar ni un minuto más las bendiciones que Dios tiene para ti. Es importante que recuerdes que tu meta es recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Esto se trata de lo siguiente que debes hacer una vez completes el paso 1 de la ruta a Dios. Esta es otra información que Satanás no quiere que sepas. Quédate hasta el final para que te lleves la información completa. ¿Cuál es el paso 2 para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti? La respuesta es pasar del arrepentimiento a la aceptación. ¿La aceptación qué es? La aceptación es aceptar que quieres ser mejor persona y vivir bajo la protección de Dios y seguir sus mandamientos. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Mateo 3:8, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Cuando decidimos aceptar a Dios, nos convertimos en nuevas personas. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La aceptación significa aprender a vivir en obediencia, es decir, obedeciendo los mandamientos de Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Deuteronomio 28:1. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra. La aceptación significa que de ahora en adelante debes confiar en Dios totalmente y tenerlo en cuenta en todo lo que hagas. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. La aceptación significa que empezarás a avanzar en la dirección o en el camino que Dios quiere para poder glorificarse en ti y darte todas las bendiciones que tiene para ti. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Deuteronomio 8:6. Así que obedece los mandamientos del Señor, tu Dios, síguelo y respétalo a Él. La aceptación significa que serás tentado por Satanás para que vuelvas a hacer lo que eras antes. Es por ello que deberás protegerte de sus engaños. Recuerda que todo avance hacia las bendiciones que Dios tiene para ti es algo desagradable para el diablo. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Efesios 6 del 11 al 13, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. La aceptación significa que el diablo hará que pienses que empezar a vivir una vida nueva en Cristo es muy difícil y tedioso, y que más fácil es volver a ser el viejo tú o la antigua tú, es decir, retroceder. Recuerda que es allí donde te quiere Satanás, retrocediendo y nunca dejando ser esa antigua tú o viejo tú, alejándote a toda costa de avanzar hacia tu bendición. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Es importante que sepas que la aceptación no es que tú hayas escogido a Jesús, sino que Él te escogió a ti para que des fruto y todo lo que pidas en su nombre, Dios te lo dé. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Juan 15:16.
Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La aceptación significa empezar a dejar que Dios tome las riendas de tu vida y te transforme. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dios quiere que lo obedezcas y empieces a seguir sus mandamientos para que tengas éxito en todo lo que hagas. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Primera de Reyes 2:3. Ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tengas éxito en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. La aceptación significa empezar a tener fe en Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Qué hacer durante la aceptación? 1. Tener acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos y luz que ilumina nuestro camino. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hebreos 4:12, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 2 Timoteo 3:16-17, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Qué hacer durante la aceptación? Número 2, empezar a aplicar la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 1 del 22 al 24. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Qué hacer durante la aceptación? Número 3, orar todos los días a Dios en el nombre de Jesús. Orar significa llevar tus peticiones a Dios, todo lo que te preocupa, las tentaciones que empiezas a tener que te quieren hacer volver a pecar y atrasarte. Orar por todo. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Primera de Pedro 5:7. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Jeremías 29:12. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Toma en cuenta que esa oración la estás haciendo con el Dios Todopoderoso, el Rey del universo, no con cualquiera, y Él te está esperando. ¿Qué hacer durante la aceptación? Número 4, resistir a las tentaciones de Satanás y no volver a caer en tus pecados. Dios te da la fórmula para que puedas no caer en tentación. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 4:7,
Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Efesios 6 del 10 al 13. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. No tengas miedo, recuerda que el miedo no viene de Dios y Dios ya te preparó para vencer tus tentaciones. Dios no va a dejar que seas tentado o tentada más allá de lo que puedas soportar. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 1 Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Elimina todo lo que te puede hacer caer nuevamente en pecado y ciérrale la brecha a Satanás. Borra a quien tienes que borrar de tus contactos. Deja de ver a quien debes dejar de ver. Aléjate de las cosas que te hacen volver a tu vieja versión y pecar. Recuerda, mantenerte en pecado retrasa cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero si vuelves a caer, levántate y regresa al paso 1 de la ruta. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Joel 2:13. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hechos 3:19. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Dios siempre te estará esperando para bendecirte. Compártele este video a las personas que deben saber sobre esto. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre de Jesús. Amén.